Vamos a orar y le ponemos esta enseñanza en manos del Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque nuestro Señor Jesucristo vive. Y Él es, y su obra de resurrección es la garantía de que nosotros, por la fe y la gracia que tú nos das, somos hechos hijos tuyos y que también vivimos en Él. Te damos gracias, Señor, porque esa obra de perfecta justificación que recibiste solo puede venir de tu Hijo. Pero ahora también abrazamos la esperanza de que un día Él vendrá por nosotros y los muertos que estén en ese momento se levantarán en gloria para demostrar tu poder, y los que estamos o hemos estado en Cristo, por fin estaremos delante de Él. Así que el Evangelio es la buena noticia para nuestra mente, para nuestra alma y para nuestra vida. Lo cual, Señor, podemos reconocer que si no fuera por tu gracia, que igualmente la cantamos, el perseverar en ti sería imposible. Si no fuera por tu gran amor y por la abundante misericordia que tienes para con nosotros en Cristo, Señor, sería imposible para nosotros poder perseverar y confiar y crecer en un amor para con Cristo. Así que nos aferramos en el Evangelio y nos aferramos en tu gracia que brota el Evangelio, sabiendo que somos tus hijos, y te pedimos entonces, conforme a tu gran misericordia, que nos bendigas, que nos des la capacidad de pensar, nos des la capacidad de poner atención, y que salgamos de aquí, Señor, convencidos, animados a perseverar, Señor, en nuestro caminar contigo, sabiendo que somos ya hechos hijos tuyos y que hemos sido adoptados por Cristo y que tenemos todas las riquezas de Él para conocerte profundamente. En tu nombre y para tu gloria. Amén y amén. Tal vez los que no estuvieron la semana pasada, recordarles que en el libro de Éxodo estamos delante de una pausa. Ya el pueblo quedamos donde el pueblo está a punto de cruzar el Mar Rojo. Entonces esto es un buen momento como para pensar acerca de otras realidades de la iglesia. Y en medio de esto ha venido el Señor trabajando y hablando al corazón de nosotros los pastores, y yo creo que algo que ha hecho ese trabajo es el retiro de los hombres, donde hemos animado a los hombres, obviamente siendo nosotros parte de ellos también, a producir en fe, habilitados por el Evangelio, producir algo que el Señor nos ha llamado, y es a tener relaciones bíblicas los unos con los otros. Sabemos que es parte de la realidad de las mujeres, pero también sabemos que no todas las mujeres les es fácil tener relaciones bíblicas. Entonces es un llamado a la iglesia que el Señor ha hecho a nosotros para que podamos cultivar relaciones profundas desde la Biblia. Mas sin embargo, una de las cosas que hace que nos detengamos un momento y podamos expandir esto es que definitivamente no solo somos conscientes de que hay pecado en nuestro corazón, lo cual es innegable, pero personalmente yo, tanto en mi vida como pastor y conversaciones con muchos de ustedes, he notado y he visto en mi vida y en otros momentos de mi vida y en un momento en cierta parte en la iglesia, que una de las razones por las cuales nosotros luchamos con los pecados con los que luchamos, respondemos a las tentaciones de la misma manera como respondemos ahorita, de la manera como nos afligimos en desmedidamente ante una situación que es natural que produzca aflicción, o inclusive hasta nos llenamos de una ansiedad desbordantemente descontrolada, y podría continuar en patrones de pecado o respuestas pecaminosas o tentaciones o luchas que uno simplemente no sabe cómo responder. Yo creo que una de las razones por las cuales nos encontramos en un remolino tan grande es porque nuestro caminar en la
disciplina espiritual del Señor es escasa. Creo que yo podría, sin temor a equivocarme, que un gran porcentaje de Iglesia La Gracia en su vida espiritual es nula. Y a nula me refiero una vez por semana, cualquiera de las disciplinas: lectura, oración, adoración, congregarse y otras. Muchos de nosotros probablemente ni siquiera al mes. Hay una realidad probablemente entre nosotros que las tentaciones del mundo se hacen más grandes y las aflicciones del corazón se hacen más reales, y es porque no sabemos cómo responder a ellas desde una cultivación privada y personal con el Señor. Yo quiero que usted me acompañe a la primera carta de Pablo a Timoteo. Ese va a ser nuestro texto base y vamos a introducir el sermón. Primera Timoteo 4:7 es un texto que usted y yo, especialmente los que han estado conmigo en varias conversaciones las últimas semanas o el último año, este texto es un texto que todos lo sabemos de memoria. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7: pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Verso 8: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Voy a introducir este sermón con 3 casos. Yo quiero que usted le ponga atención. Roberto ya no sabía cómo guiar a su familia en el camino del Señor ante las amenazas culturales, de ideología también, que las escuelas, el trabajo y las amistades estaban influyendo en su vida. Cuando su esposa le preguntó a Roberto qué sucedía, él reconoció que pasaba más tiempo en otras cosas que cultivando su alma con el Señor. Marta había olvidado cómo responder bíblicamente contra la inmoralidad, y un día después, arduo de trabajo, al caer una vez más en su pecado, entendió que su mente y su alma habían olvidado el poder de Dios. Josué, por otro lado, cada vez más se sentía atraído por el éxito laboral. Josué pasaba horas trabajando, dedicado a su trabajo, pero poco a poco comenzó a sentirse más lejos del Señor, y que aunque confesaba con su boca que se sometía al Señor y que el Señor era soberano, al final del día Josué confesó que su vida había sido atrapada por un deleite mayor que no era el Señor. Estos casos, iglesia, de una u otra manera nos muestran uno de los grandes problemas del creyente, y es el estado de la vida espiritual de esos creyentes. ¿Eres tú como Roberto, como Marta o como Josué? No en sus acciones, sino en el estado de vida espiritual de tu alma. Porque nuestro texto, nuestro Dios ha determinado que el propósito de nuestra vida sea la piedad, y que la forma de cultivar esa piedad sea por medio del disciplinarse a uno mismo. Y mi propósito es que nosotros abracemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y esa no es salud, eso no es éxito, eso no es bendición, eso no es sufrimiento, eso no es un matrimonio feliz, eso no es tener amigos, eso no es tener un negocio propio, eso no es tener el dinero de tal manera que yo me puedo jubilar tranquilo. No es nada de eso, y ninguna de esas cosas en sí mismas es pecaminosa.
El propósito suyo y mío de parte del Señor es la piedad. Y si abrazamos eso, abracemos entonces los medios que Él dejó para que experimentemos la piedad. En el pasaje que nosotros leímos de 1 Timoteo 4:7 que dice Pablo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Pablo viene hablándole a Timoteo de varias instrucciones que él debe de perseguir para un equipamiento y la edificación de la iglesia, que por cierto es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces Pablo está equipando a Timoteo para que equipe a otros hombres y la iglesia sea fortalecida. Y en medio de eso es aquí entonces donde Pablo le escribe de manera personal a Timoteo para que comprenda el propósito de su vida cristiana y el camino a cultivar ese propósito, de manera que el mundo, de manera que el pecado y Satanás no lleven a Timoteo a naufragar por la fe, como resultó con colaboradores de Pablo como Himeneo y Alejandro, que se mencionan en el primer capítulo. Y las instrucciones de Pablo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad, es igualmente para nosotros. Este pasaje lo vamos a distribuir en 3 verdades, porque este pasaje tiene un propósito, y ese propósito tiene un camino para llegar a ese propósito. Entonces el propósito es el primer punto. El propósito de nuestra vida es la piedad. El camino para la piedad son las disciplinas espirituales. Y el tercero, yo quiero que veamos frutos de la piedad por medio de las disciplinas espirituales en el alma del creyente. Ese es el camino que vamos a tener esta mañana. El propósito de nuestra vida es la piedad. Nuestro verso arranca con el mandamiento: disciplínate a ti mismo. Y nos presenta automáticamente el propósito para la piedad. Lo que podemos decir sencillamente es que la piedad es el propósito de nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué es la piedad? La palabra piedad aquí, en 1 Timoteo 4:7, significa, escúcheme bien, la práctica devota hacia Dios y las creencias apropiadas acerca de Dios. Déjeme decirlo de nuevo. La práctica devota hacia Dios y las creencias apropiadas acerca de Dios. Nuestro verso entonces nos está diciendo que hay que disciplinarnos para que el propósito de nuestras vidas sea una práctica devota hacia Dios y que cultivemos las creencias apropiadas acerca de Dios. En el Nuevo Testamento hay otras palabras similares que expresan el mismo sentido. Usted va, por ejemplo, a Hebreos capítulo 12, 14, te puede apuntarlo, se lo leo. Hebreos 12, 14 dice, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No hay mucha cosa que hablar ahí. Sin santidad nadie, no algunos, nadie ve al Señor. ¿Y qué tengo que hacer yo para ver al Señor? Buscar la santidad. Ahora, ¿qué es santidad en Hebreos 12, 14? No es perfección. Podría traducirse como la palabra santificación. Ahora déjeme decirle lo que significa santidad en Hebreos, para que usted vea cómo vamos a construir nuestra definición de la piedad. Santificación es la acción que lleva a ser más dedicado personalmente a Dios, especialmente llegando a ser más diferente y devoto a Él. La santificación es la acción de llegar a ser más dedicado personalmente para con Dios, y que ahí yo voy a llegar a ser diferente y devoto a Él. Otra forma de explicar el mismo sentido de santificación, es semejanza a Cristo y conformidad
a Cristo. Todos esos son palabras similares. Y ese texto es en Romanos 8:29, que dice que todas las cosas que nuestro buen Dios permite que en nuestra vida cooperen para bien, tiene un propósito, semejanza a Cristo. Lo que podemos concluir es que estos versos juntos nos dicen que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados por nuestro Padre a la piedad, a la santificación, a la semejanza y la conformidad a Cristo. Ahora yo voy a extenderme más adelante, pero por eso cantamos el Evangelio y cantamos la gracia. Porque cuando entramos en este tema de la piedad y las disciplinas espirituales, muchos pueden creer que estamos hablando de legalismo o estamos hablando de cargas. O cuando sienten que hablamos de santificación y piedad, sienten que estamos agregando cosas y que matamos el espíritu y que matamos la libertad. Y no sé si ustedes como otros, porque yo no soy así, por la pura gracia del Señor, pero yo no creo en una espontaneidad espiritual. La única forma de llegar a la espontaneidad es por la disciplina. Pero la espontaneidad, esa idea de que yo voy a leer cuando yo sienta, de que yo voy a orar cuando yo sienta, de que yo voy a conocer a Dios de alguna manera, no existe. Porque 3 textos nos han dicho que la única forma de conocer a Dios es por medio de disciplinarnos a nosotros mismos o buscarla. Esto es lo que los académicos describen como una vida de espiritualidad. La espiritualidad es esto: la búsqueda de Dios y las cosas de Dios a través de Jesucristo. Porque si no es a través de Jesucristo, usted va a creer que usted puede buscar a Dios y amar las cosas de Dios por sus propias fuerzas, pero eso es imposible. Es a través de Jesucristo es que nosotros podemos buscar a Dios y amar las cosas de Dios. Es por medio de Jesucristo. Dicen por el poder del Espíritu Santo, según las Escrituras, para que usted y yo no inventemos que buscar a Dios y conocer a Dios es por nuestros propios medios, de la forma como usted y yo querramos que es relacionarse con Dios, porque Dios dejó en la Escritura cómo es Él y cómo nos relacionamos con Él. Es por medio de las Escrituras, pero escúcheme bien, en el contexto de una iglesia local. Lo que eso quiere decir es que usted y yo no vamos a experimentar a Dios solos. Usted y yo no vamos a experimentar la profundidad, la anchura, la amplitud del amor de Cristo aislados. Lo conocemos únicamente y exclusivamente de manera profunda en la iglesia local. Pablo está animando a Timoteo a que su vida y la vida de la iglesia sea caracterizada por una espiritualidad, por la santificación, por la piedad, para que la iglesia busque semejanza a Cristo, conformidad a Cristo, para que la iglesia de Éfeso sea caracterizada porque los miembros de esa iglesia buscan a Dios, buscan las cosas de Dios, pero lo hacen por el Evangelio, de tal manera que descansan en la gracia del Señor, como cantábamos antes, sujetos a la justificación perfecta que el Señor recibió por medio de Cristo, dentro de un cuerpo que el Señor trajo y nos puso, y donde en ese cuerpo Él despliega su Espíritu Santo para que la Escritura cobre vida en nuestros corazones. Pero que no se quede los domingos, que sea en todas las áreas y en todo momento de la vida. Los grandes hombres de la iglesia fueron caracterizados por vidas piadosas. Voy a nombrar algunos como para no durar demasiado, pero voy a nombrar 2 que usted sabe que estaría de acuerdo conmigo. Se conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios, y no es porque simplemente fuera un escogido por Dios. Este hombre fue un asesino y un inmoral. Un asesino y un inmoral. Pero fue caracterizado porque su corazón era humilde, sensible, deseoso de conocer a Dios. Mi hermano, y hubo una temporada en la vida de David que por guardar pecado y temor durante un año, cuando lo estaba persiguiendo Saúl, por un año ese hombre no escribió ningún salmo, porque se había olvidado o había creído que Dios se había olvidado de él. Y cuando él vuelve en sí, él escribe salmos.
Podemos hablar igualmente de Pablo, que un hombre que habló o se abrazó la santidad y la devoción a Dios hasta el último día de su vida, donde le escribió a Timoteo, le dijo: Timoteo, yo ya estoy listo para derramar mi vida, yo he corrido la carrera, yo sé en quién he confiado, Él tiene el poder de sostener mi vida hasta el fin, Timoteo, pero tráeme los pergaminos, tráeme la palabra del Señor, Timoteo, porque yo quiero leer. Y estaba Pablo con Lucas en una cárcel escribiendo esa carta. Pablo no sabía si cuando la carta llegara a Timoteo y Timoteo llegara, él iba a estar vivo. Pero la petición de este hombre fue: tráeme la palabra del Señor, en su último momento de vida. Y no era ningún hombre, fue un hombre asesino igualmente, un hombre orgulloso probablemente, que lidió con eso. Pero también en la historia de la iglesia hay hombres y mujeres caracterizados por su vida piadosa. Yo sé que usted ha leído de ellos o ha escuchado de ellos, pero déjeme mencionarle algunos. Jonathan Edwards, un pastor puritano de los años 1703 a los 1758, caracterizado por su vida espiritual centrada en la gloria de Dios. Un muchacho de 21 años que hizo 70 resoluciones por cómo iba a vivir su vida una vez que conoció al Señor. Charles Spurgeon, un pastor igualmente de los años 830 a los 892, que es conocido como el príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores, pero era un hombre que usted va a su vida familiar y le es reconocido principalmente por su espiritualidad en oración y adoración familiar. La gente de la iglesia iba a la casa de Charles Spurgeon para escucharlo dirigir a su familia en adoración familiar. Una mujer llamada Susana Wesley, esposa del pastor metodista John Wesley, es reconocida porque su deseo de orar al Señor al tener tantos hijos le era imposible, que subía su mantel o su delantal de cocina, se lo ponía sobre la cabeza, y los hijos sabían que cuando ella tenía el delantal sobre la cabeza, ella estaba orando al Señor. Parece ridículo, mi hermano, pero ahí hay un deseo de buscar a Dios y las cosas de Dios. Ella es reconocida por esa, y podría seguir hasta llegar a usted y a mí. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el propósito por el cual estás viviendo hoy? ¿Qué marcarías tu vida si la viéramos ahorita en un video? ¿Cuál es el anhelo más grande de tu alma hoy? La piedad como propósito en la vida del creyente, mis hermanos, no fue idea de Pablo. No fue que Pablo dijo: vamos a ponerle a Timoteo cargas para que se discipline. Mi hermano, la piedad es idea de Dios, que en su gracia, por el poder de su Espíritu, a través de las Escrituras, en el contexto de una iglesia local, ha determinado que sus hijos crezcan en ella. Entonces la piedad es un designio divino, es un mandato divino. Lo que quiere decir es que usted y yo no podemos escoger si caminamos en piedad o no. Usted no escoge si quiere conocer a Dios o no. Entiéndame delante de la Escritura, usted puede desobedecer. Usted es libre de recibir las consecuencias que usted quiera en un camino por ese lado. Pero si Pablo le dijo a Timoteo y el autor de los Hebreos le dijo: busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor, significa que la vida de un cristiano que persevera, se arrastra, se disciplina, que sabe que es difícil, pero persevera porque no es él el que quiere hacerlo para ganarse el favor de Dios, sino que es resultado de la obra de Dios en él, independientemente de cómo se va esa perseverancia, ese hombre o esa mujer en ese ejercicio se demostrará a sí mismo de que es creyente. Pero aquel creyente o aquella persona que dice que ha amado al Señor y su vida no es una vida donde ni siquiera se arrastra, sino que espera que caiga como el maná del cielo la espiritualidad, es probable que esa persona no conozca al Señor. Por eso es que está el autor de los Hebreos diciendo: busquen la santidad, porque si las vidas no es vistan ustedes de esa manera, es probablemente que ustedes no conozcan al Señor. Pero la piedad no es un mandato que carga, porque la misma vez que es un mandato divino, es una obra de gracia también. La piedad es una
disciplina. El buscar es una obra de la gracia del Señor en nosotros por medio del Evangelio de Jesucristo, donde el Señor, por medio de Pablo a la iglesia de los Corintios, le dijo: Jesús es nuestra justificación, Jesucristo es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Es por Jesús y su obra que nosotros podemos buscar a Dios y encontrar a Dios. Y sobre todo, mi hermano, experimentar a Dios. No, es por la obra de Jesús que usted y yo crecemos en piedad. Déjeme decirlo de otra manera. Dios determinó que sus hijos lleguen hasta el final de sus vidas y ellos experimenten piedad. Lo dice en Filipenses 1:6. Él empezó una buena obra y Él la va a terminar. No es si usted quiere o no, Él la va a hacer. El problema es si usted la va a ver o no, pero Él la va a hacer. Ese fruto es semejanza de Cristo. Ese fruto final es piedad. Entonces póngase a pensar, Dios nos llama a buscarla, pero sabe que nosotros no la podemos buscar, nos habilita con su Espíritu para que nosotros estemos seguros de que la alcanzaremos por los medios de Él. Pero no solo eso, Él dice en Filipenses, en la misma carta, que Él obra en nosotros el querer como el hacer. Entonces significa que nuestro Dios sabe que nosotros hay días que no queremos, pero Él obra todo de tal manera que usted y en mí se produce un deseo de querer. Pero es Él detrás obrando para la gloria de su nombre y para el beneficio nuestro. Así que el propósito de nuestras vidas es que la meta sea la piedad. Para que nuestras almas, nuestras mentes descansen en nuestro Dios de gracia. Con este primer punto, yo espero haber presentado en sus mentes y en sus corazones la importancia de la piedad. Ahora déjeme ir a nuestro segundo punto, que es lógico. La pregunta es: ¿y cómo cultivo la piedad? ¿Cuál es el camino a ella? La piedad es un resultado. ¿Cómo llego a ella? Ese es nuestro segundo punto. El camino a la piedad son las disciplinas espirituales. Nuestro texto dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra disciplina en este texto, yo sé que muchos de ustedes lo saben, es la palabra gimnaso, de donde viene nuestra palabra gimnasia o nuestra palabra gimnasio. Describe entrenar, disciplinarse para alcanzar algo. Describe el desarrollar el comportamiento de una persona por la instrucción y la práctica. Disciplínate a ti mismo. Hebreos 12:14 dice: busquen. La palabra buscar en hebreos es persigan. Persigan participar en una actividad continua. Lo que entonces podemos decir es que la santificación o la piedad o la semejanza a Cristo, como usted quiera llamarle, es algo que se hace continuamente en nuestras vidas, que produce en nuestros corazones y en nuestras mentes capacidad de pensar a partir de la verdad de Dios, desear según la verdad de Dios y actuar según la verdad de Dios. Mis hermanos, para cultivar y crecer en la piedad, yo sostengo, es solo posible por medio de las disciplinas espirituales. Yo estoy convencido de que un creyente le es imposible conocer de manera íntima a Dios, de manera profunda, de un deleite continuo en Dios, de confiar en Dios de manera constante y así sucesivamente sin disciplinas espirituales. Es imposible. Dios no nos puede salvar, animarnos o demandarnos: disciplínate a ti mismo para la piedad, y dejarnos ahí. Porque entonces ahora pasa lo que pasa en el mundo. Todo mundo, hasta los ateos, son espirituales. Entonces todo el mundo anda practicando, que he escuchado hasta en los medios, que se puede practicar ciertas disciplinas paganas con una mente bíblica. Como si la Biblia no tuviera nada que decir acerca de prácticas espirituales.
Cristianos practicando meditación pagana. No, pero lo hacemos para la gloria de Dios con los pensamientos. O cristianos que creen que yo hago jardinería y cuando yo estoy haciendo jardinería, esa es... No, a usted le sirve leer la Biblia, a mí me sirve cortar el zacate. ¿Quién dice que nosotros somos los que hemos determinado los medios para conocer a Dios? No tiene sentido. Pero si Dios determinó que la piedad sea nuestra meta, Él determinó los medios. Ahora, una vez alguien dijo esto: la búsqueda de la santidad personal a través de las disciplinas no debe de cegarle a uno la verdad de que solo la gracia soberana de Dios actuando en y sobre el alma para fortalecerla y alimentarla podría permitirle a la criatura poseer esa santidad que tanto anhela. Lo que se está diciendo es que si usted anhela la santidad personal, donde yo me sostengo para disfrutar de ella es la gracia del Señor y la habilitación en el Señor. No son mis propias fuerzas. No es un deber que yo tengo que hacer, porque eso se llama legalismo. Si usted lee su Biblia, porque tiene que leerla, mi hermano, usted y yo somos los más legalistas que hay. No se pregunte entonces por qué la carga de leer la Biblia es pesada. La pregunta lógica es entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? Porque si yo me pongo a pensar aquí, todos podemos definir las disciplinas espirituales. La pregunta es si son acertadas y son bíblicas. Esto es lo que son las disciplinas espirituales. Son aquellas actividades, o sea, cosas que usted y yo hacemos, personales e impersonales. O sea, hay disciplinas que usted practica en su casa, como leer la Biblia, pero hay disciplinas que usted practica junto con otros creyentes, como leer la Biblia. Son personales e interpersonales. Óigame bien, en esta definición, dadas por Dios en la Biblia. Lo que quiere decir es que Él es el que ha dicho cuáles son. Por eso es que Dios ha dado en la Biblia, dice la definición, son los medios suficientes para que el creyente, o para los que el creyente debe utilizar para la búsqueda de la piedad. Entonces, lo que quiero decir es que la definición nos dice que son cosas que usted y yo practicamos, personales y juntos, pero a la misma vez están en la Biblia, no como para que usted defina lo que es una disciplina espiritual. Y en tercer lugar, son suficientes. O sea, que yo a veces busco conocer a Dios lejos de las disciplinas espirituales y el resultado que obtengo es no conocer a Dios. Y me pregunto, ¿por qué no conozco a Dios? Yo estoy delante de una situación que merece una decisión importante y yo espero que esa decisión me caiga sobre el cielo, o voy y busco a un hermano, pero espero que ese hermano me diga la respuesta para yo entonces tomar la decisión, porque yo no sé cómo encontrar al Señor hablándome desde la Escritura para tomar la decisión, porque yo no cultivo mi tiempo con el Señor. Entonces es lógico el que la vida sea difícil. Tiene sentido que las tentaciones del mundo sean profundas. Tiene toda la lógica el ver cómo nuestros pies flaquecen ante una cultura de ideología de género, como si Dios no dijera nada de eso o como cualquier otra cosa. Mis hermanos, la piedad es obra de Dios y las disciplinas que son sus medios son los medios de gracia para depender de Él. Con esto en mente, entonces, quiero proponer 3 disciplinas espirituales. 3. Que yo sé que si usted y yo las practicamos, nuestras almas se cultivarán en el fuego del Espíritu y en el fuego de la palabra de Dios, que van a producir en usted y en mí un deseo y un deleite por Dios. Yo estoy seguro de eso. La primera es la lectura bíblica, la segunda es la meditación bíblica y la tercera es la oración. Yo sé que muchos me han escuchado hablar los últimos meses, años acerca de este tema, pero cuando yo en el 2018, por la providencia del Señor, que pude viajar con varios de la iglesia a una conferencia que tenía que ver con un tema del Espíritu Santo, Juanjo me dice, escoja algún seminario. Y entre esos seminarios escogí uno que era de ser pastor en la casa.
Cuando llego a ese seminario de ser un pastor en la casa, me doy cuenta que estamos hablando de adoración familiar, un término que yo no conocía. Y cuando yo comencé a escuchar acerca de la espiritualidad bíblica, de hombres en la Biblia y hombres en la historia de la iglesia, el Señor algo, desde el 2018 hasta el 2023 que estamos hoy, ha venido cultivando, de lo cual yo estoy completamente agradecido porque ha cambiado mi vida, mi matrimonio, mi crianza y mi ejercicio pastoral. Y si Dios lo ha hecho conmigo, yo estoy convencido que lo puede hacer con usted también. Por eso yo estoy completamente convencido de esto. Y cuando hablamos de la lectura bíblica, mis hermanos, debemos de reconocer que es la disciplina más importante del creyente. No podemos considerar algún tipo de fruto de amor, de gozo, de confianza, de perseverancia o de otros frutos en nuestras vidas apartados de la Biblia, indiferentes a las Escrituras o indisciplinados en cuanto a estar tiempo en ellas. Nuevamente, porque ellas nos fueron dadas para conocer a Dios y para un crecimiento personal. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Pero Juanjo la semana pasada hizo un buen llamado acerca del tema de disciplinarnos a nosotros mismos para la lectura bíblica. Y no voy a entrar en lo que él expuso, porque creo que muchos de nosotros produjo, o en muchos de nosotros se produjo un fruto o una exhortación de considerar disciplina. Y he hablado con algunos hombres y doy gracias al Señor porque esos hombres, a partir del retiro y en conversaciones en las que he estado, han decidido, sostenidos por la gracia, pero han decidido disciplinarse para la lectura bíblica. Mis hermanos, los que están haciéndolo, sigan, perseveren. Y esposa, si usted está viendo que su esposo está disciplinándose en alguna disciplina, aliéntelo, anímelo, ayúdele, ore por él. Porque usted, esposa, necesita a un hombre que ame al Señor, porque si ese hombre no ama al Señor, no la ama a usted y no va a proteger a su familia. Es tu deber, esposa, llena del Espíritu, animar a tu esposo. Y sé humilde para aprender de él. Y sé humilde para aprender de que vos también necesitas conocer al Señor. Pero a la misma vez, el llamado que Juanjo hizo la semana pasada, yo me quedé pensando y dije, impresionante. ¿Vale la pena esto? Y la razón por la cual yo inicio hablando de la lectura bíblica es porque muchos de nosotros podemos tener vías de lectura diaria. Muchos de nosotros leemos mucho, estoy seguro también. Pero una vez que usted cierra la Biblia, yo le pregunto, ¿qué fue lo que usted entendió de lo que usted leyó? ¿O qué es lo que usted está aplicando o meditando de lo que leíste? Probablemente muchos de nosotros podemos reconocer que es muy poco o casi nada lo que queda en nuestra mente y en nuestra alma. Pero nuestro Dios no nos ha dado su palabra para que no quede nada en nuestra mente y en nuestra alma. Él no nos ha dado su palabra para que simplemente la leamos y sintamos que la estamos leyendo y por leerla, entonces yo siento que soy un cristiano. No, eso es peor, porque eso es más condenación y se vuelve más aburrido y es más... Por eso no me voy a meter en la disciplina de la lectura, pero voy a conectar lo que yo considero y puedo defender, es la disciplina espiritual central, pero a la misma vez la más desconocida, la menos aplicada, y si es aplicada, estoy convencido que es la más mal aplicada, la meditación bíblica. La meditación bíblica es el pensamiento profundo acerca de las verdades y realidades reveladas en las Escrituras, de tal manera que yo al ver la vida y lo que de ella yo experimento vienen a mi vida y yo sigo cultivando las verdades del Señor. Entonces, que lo que quiero decir es que bíblicamente hablando acerca de lo que es una meditación bíblica es pensar, llenar la mente, dejar que la mente piense acerca de algo de Dios y que eso algo de Dios tiene que ver con nosotros, y cuando usted sale manejando y alguien se le atraviesa, usted puede aplicar eso que pensó, o eso que le pasó lo hace a usted pensar bíblicamente cómo usted debe de responder. Y si falla,
esa meditación la hace recordarse en la gracia del Señor, pedir perdón, arrepentirse y seguir confiando en el Señor mientras maneja. Mis hermanos, esta es la vida cristiana. En la meditación bíblica llevamos a nuestra mente a la verdad de Dios, y yo creo que lo mejor que yo puedo ejemplificar esto no es mi ejemplo, es el ejemplo de uno de los hombres que yo más respeto en este tema, y es Donald Whitney, y en su libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana da un ejemplo de la taza de té. Nuestra mente es la taza de agua caliente y la bolsita de té representa la Biblia. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, como ahorita usted lo está haciendo y yo lo estoy haciendo, es sumergir la bolsita de té en la taza una vez. El agua comienza a absorber algún tipo de sabor del té, pero no tanto como ocurriría si usted por más tiempo mete la bolsita. Y hacer eso es como cuando leemos, estudiamos y memorizamos la palabra de Dios. Es como estarle haciendo zambullidas a la taza. Mientras más veces entre el té en el agua, más penetrante será su efecto. La meditación, sin embargo, mis hermanos, es dejar la bolsita de té en remojo hasta que el sabor intenso del té haya extraído y el agua esté completamente castaño rojiza. Es dejar que la palabra de Dios repose y llene la mente. La meditación bíblica es dejar que la cabeza nuestra, la mente nuestra se remoje. Pero ese remojar de la mente remoja el alma. Eso es lo que buscamos en la meditación. La meditación tiñe nuestros pensamientos y nos va dando sabor en deleitarnos en Dios, sabor para deleitarnos en sus caminos, sabor para deleitarnos en sus verdades. Y una de las razones por las cuales esto nos cuesta, dice un pastor puritano, Thomas Watson, dijo: el motivo por el que salimos tan fríos de leer la palabra del Señor. ¿Alguna vez usted ha salido frío después de leer la palabra del Señor? Frío significa que usted leyó la palabra del Señor y dice: Señor, la verdad es que yo lo hice por obediencia, pero yo ni te escuché ni te sentí. A mí me ha pasado. Y este pastor dice que una de las razones por las cuales salimos tan fríos de ese ejercicio es porque no nos calentamos con el fuego de la meditación. Mis hermanos, mi intención es que salgamos de aquí con el deseo de leer la palabra de Dios, a oír a Dios hablándonos de ella, pero al mismo tiempo que tomemos la meditación y ahí nos quedemos escuchando a Dios, pensando activamente en Dios. Porque hablé hace poco con una persona en la iglesia y yo meditaba y me ponía para el techo. Con razón no me quedaba nada en la cabeza, dice. Porque eso no es meditación, no es meditación que usted leyó y ahora vamos a ver allá. No. Déjeme darle un ejemplo. Si yo dividiera este grupo de la iglesia en dos grupos, habría un primer grupo de personas que somos aquellos que tenemos poco tiempo en nuestras vidas, por los compromisos, por las tareas, por la intensidad y la realidad de estar en un mundo ocupado. Sé que muchos de nosotros queremos crecer en nuestra piedad. Y la verdad es que tomar 30 minutos o más por día, o inclusive hasta levantarnos temprano, para muchos de nosotros es imposible. Y déjeme decirle algo, no se crea esa mentira, pero yo sé que es difícil para muchos de nosotros. Pero aún sobre esa idea sobre la mesa, que no tengo tiempo, de que es muy intensa mi vida, me levanto muy temprano y empiezo la carrera, es posible cultivar la piedad y conocer a Dios profundo aún ahí. Para este grupo, lo primero que nos voy a decir es: consideremos siempre que podemos ajustar esas rutinas y tareas del día. ¿Saben por qué? Porque todo empieza con tus deseos y tus motivaciones. Lo segundo que nos voy a decir a este grupo es que debemos de desear más la palabra del Señor en la meditación que cualquier otra cosa.
Entonces lo que necesitamos reconocer es que queremos meditar en el Señor. Y aquí está el ejercicio que usted y yo podemos hacer. Practique por 10 minutos todos los días. Eso sí, le puedo defender si quiere bíblicamente que la mañana es el mejor tiempo. Principalmente porque en la noche usted no peca mientras sueña o mientras duerme. Algunos sí, pero generalmente no peca. 10 minutos por día. 5 minutos vas a leer la Biblia y 5 minutos vas a tomar de lo que estás leyendo un tema o un versículo del pasaje que estás leyendo que más te gustó y lo vas a leer y vas a hacer estas preguntas, porque al final usted puede meditar en el amor de Dios. Pero ¿qué hago ahora con el amor de Dios el resto de mi vida? ¿Qué lo aplico? Aquí están algunas preguntas. Escúcheme y si usted las quiere yo se las puedo pasar después. Reciba y después escriba. Me salió la rima. Una pregunta que usted le puede hacer en el tiempo de meditación es: ¿qué dice este texto? ¿De qué está hablando este texto? Usted se puede hacer otras preguntas como: ¿qué me revela este texto acerca de Dios que yo debo de creer? ¿Revela este texto algo en lo cual yo necesito hacer crecer mi confianza en Dios? ¿Este texto me anima a dejar de hacer algo? ¿Me anima a confesarle algo a Dios que yo no había notado? El principio es: lea poco, medite mucho. Lea poco y medite mucho. Y yo sé que de esa manera, disciplinadamente, usted va a ir disfrutando del conocer a Dios. Y el segundo grupo que yo dividiría esto son aquellos de nosotros que tenemos mucho tiempo para leer y meditar. Pero el principio para esos de nosotros es: porque usted lea más, no significa que usted esté creciendo en piedad. Porque usted lea todo lo que usted crea que puede leer, no significa que usted crezca. El principio para este grupo, el segundo grupo es: si va a leer mucho, medite mucho más. Si va a leer mucho, medite mucho más. Y haga las mismas preguntas que le dije al grupo primero. Así que hemos hablado de la lectura, la meditación, y aquí está la tercera. Yo sé que es muy instructivo este sermón. Es la oración. Y ahorita le voy a explicar por qué estas tres van de la mano. Pero es que si usted y yo queremos crecer, ser como Jesús, ¿saben qué hay que hacer? Hay que orar. Jesús oró, Jesús meditó, Jesús leyó, siendo la segunda persona de la Trinidad. Nadie va a negar la evidencia aquí de que orar es bueno, pero podríamos negar con nuestras acciones la veracidad del poder de la oración. Nadie va a negar aquí que la oración es buena, pero nuestras acciones diarias pueden negar la veracidad del poder de la oración. Entonces, como que yo sé que la oración es buena, ¿usted ora? No, entonces usted no cree que la oración es buena. Es así de fácil. Y la oración es uno de las disciplinas que se vuelve más aburrida para muchos cristianos. Mis hermanos, la oración no es un mandato, es un privilegio, y más que un privilegio es un tipo de vida. ¿Cómo describirías tu vida de oración? ¿Cómo la describirías? Para citar nuevamente a Donald Whitney, uno de sus libros, él dice que muchas veces usted y yo oramos por las mismas cosas de la misma manera todo el tiempo. ¿A usted le ha pasado? Que cuando oras, vas a orar cuando oras de la misma manera, por las mismas cosas, todo el tiempo. De tal manera que usted podría agarrar el celular, graba esa oración y cuando usted ora, nada más le da play porque usted va a hacer exactamente lo mismo. Y tu hijo va a ver que usted ora exactamente igual, de la misma manera todo el tiempo y va a ser una grabadora. Y cuando eso pasa, si es que te pasa, la oración se vuelve cansada, se vuelve aburrida. Pero no tiene por qué ser así. Y sobre todo a veces se siente como un cristiano de segunda categoría. Yo no sé por qué yo no oro. Me cuesta tanto orar. Bueno, yo creo que el método más importante de cómo leer la Biblia cómo orar es orando la Biblia. Lo mejor que usted puede hacer es orar la Biblia. Entonces déjeme explicarle por qué estamos haciendo estas disciplinas. Aquí está la lectura bíblica.
Yo leo y oigo acerca de Dios, pero yo quiero vivir encendido por el fuego de la palabra del Señor, experimentando a Dios. Aquí está la meditación que une lo que yo leí. Pero cuando yo estoy pensando en Dios y leyendo acerca de Dios, ¿sabe qué se va a producir? Oraciones directas acerca de Dios. Y mi oración va a ser diferente porque tengo un texto y una meditación y tengo cosas diferentes todos los días para orar a Dios. Déjeme darle un ejemplo. Usted va al Salmo 23, salmo muy conocido. En el Salmo 23 usted lee que el Señor dice: el Señor es mi pastor. Y usted se queda ahí. No tiene que correr, no corra más, no lea más, quédese ahí. Piense lo que significa que el Señor es su pastor. Y usted empieza: bueno, el Señor es mi pastor. ¿Cuál significa que es mi pastor? ¿Quién es mi pastor? El Señor. ¿Y cómo es que el Señor llegó a ser mi pastor? Y usted comienza a pensar. Está pensando acerca de Dios. Y usted ahora puede orar de esta manera: Señor, ¿tú podrías pastorear mi alma hoy? Señor, sé el pastor de mi familia. Señor, pastoréanos en esta decisión. Y de esa manera lo que usted leyó, lo que usted meditó, usted lo oró, y la vida espiritual comienza a ser real. Y así caminamos con Dios. Así experimentamos al Señor. Iglesia, hasta aquí espero haberlos instruido y animado a desear la piedad en nuestra vida y practicar las disciplinas espirituales de la lectura, meditación y oración, que estoy convencido que son caminos para cultivar. Y me voy a tomar los últimos minutos para hablarles acerca de los frutos en el alma del creyente cuando persigue la piedad por medio de las disciplinas espirituales. Pablo en nuestro texto sabía que si Timoteo practicaba la autodisciplina, Timoteo disfrutaría de frutos espirituales en su caminar con Dios. Que esos frutos espirituales serían la evidencia para él de que está conociendo a Dios, de que las victorias sobre los pecados que antes eran imposibles ahora están siendo posibles, de que las tentaciones que antes eran demasiado tentación ya no están siendo tanta tentación. Que las palabras que se salían de su boca, que sonaban horribles, ya no salen esas palabras. Que los pensamientos que tenía, que lo hacían pensar con tanto temor o angustia, ya no están ahí. Habrán otras cosas, pero irá viendo crecimiento. Lo primero que yo creo que es el fruto más deseable de un hombre, una mujer piadosa, es el odio hacia el pecado. Conforme usted crece en su amor por Dios y en su devoción a Dios, va a aumentar el odio contra la tendencia en su corazón de rebelarse y desear otras cosas que no sea Dios. Se produce un odio en cuanto a esa naturaleza de estar rebelándose contra Dios. Es ese sentimiento de cansancio: Señor, ¿por qué amo otras cosas y no te puedo amar más como yo quiero amarte? Pero lo segundo que va unido con el fruto del odio es la confesión de pecados. Porque automáticamente me doy cuenta que estoy amando otras cosas que no es el Señor, y yo puedo ir en lo privado y tomo y me acerco a mi Señor y le confieso, y junto con eso viene un arrepentimiento continuo en la vida, y yo comienzo a disfrutar de la restauración por la gracia del Evangelio. Otro fruto que puede verse, ¿saben cuál es? El amor al prójimo. Una vida piadosa que ama al Señor, ama a su enemigo, ama al prójimo y ama a su hermano. Una tercera es, que es la que creo que es maravillosa junto con todo esto, es que el hombre y la mujer de Dios comienzan a ver la vida desde la perspectiva de Dios y comienzan a responder a ella desde la verdad de Dios. Esto es, por ejemplo, comenzar a ver el matrimonio como Dios lo ve y no como el mundo lo ve. Y responder a los retos que tiene el matrimonio no como el mundo nos dice que respondamos a ellos, sino que respondemos como el Señor nos ha dicho que respondamos.
Pero es lo mismo, es comenzar a ver el trabajo como Dios lo ve, el tiempo como Dios lo ve, las amistades como Dios las ve, las cosas las materiales como Dios la ve y no como el mundo nos dice que nosotros lo veamos. Pero otro fruto, y estas son palabras de mi esposa, no son mías. Cuando yo le pregunté qué frutos puede ver uno, el gozo, la plenitud y la satisfacción de conocer, de creer y de vivir el Evangelio de Jesucristo. Déjeme decirle cómo se describe eso. Este gozo, plenitud de conocer y satisfacción de vivir el Evangelio es ver nuestras almas sujetas y confiadas y satisfechas en el Señor en medio de la tentación y no caer en ella. El hecho de estar satisfechos, gozosos, deleitados en el Señor es ver a nuestra mente sujeta, confiada y satisfecha en el Señor en medio de la dificultad y no perder la cabeza. Es ver la bendición que Dios nos da y no dejarnos dominar por ella. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el deseo mayor del alma. Mis hermanos, fruto como paciencia, bondad, dominio propio, fe, disciplina, amor, mansedumbre, humildad y todo lo que tenga que ver con el carácter y actitudes como las de Cristo es lo que los papás necesitamos para criar a nuestros hijos en el Señor. Es lo que necesitan los esposos para pastorear a sus esposas, lo que necesitan las esposas para someterse y confiar en su esposo, es lo que necesita el soltero para confiar y deleitarse en el Señor, es lo que necesita el trabajador para no caer en las malas prácticas o en la codicia, es lo que necesita el jefe para no tratar mal a sus subordinados y así sucesivamente. Por eso es que necesitamos espiritualidad bíblica en nuestras vidas. He ahí la razón por la cual necesitamos la piedad y disciplinarnos a nosotros mismos desde las disciplinas espirituales. Termino. El Salmo 1 nos dice de un hombre que hizo de su deleite mayor la palabra de Dios. Como leía Juanjo ahora el Salmo 19. Hizo de la palabra de Dios su mayor deleite. Y el Salmo nos dice que este hombre meditaba en esa palabra que era su deleite mayor, que al final era su Señor, meditaba en ella día y noche. Y es obvio que no es que ese hombre pasaba encerrado como un monje monástico allá. Era un hombre que pasaba el día pensando, viendo la vida desde Dios, viendo lo que viene a su vida desde la perspectiva de Dios y lo filtraba desde la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había hecho de la palabra del Señor su deleite, no porque meditara. Y se nos dice que ese hombre, al meditar en la palabra del Señor, fue viendo fruto en su carácter, fruto en sus palabras, fruto en sus acciones, en sus decisiones, de tal manera que nos dice el Salmo 1 que ese hombre podía discernir con quién se juntaba e invertía el tiempo. Ese hombre podía discernir la mentira de la verdad en medio del mundo que lo rodeaba y podía responder a ella. Era un hombre que podía discernir y ver su pecado y luchar contra su pecado de manera que viera victoria por el poder del Señor. Pero eso era únicamente posible porque este hombre había hecho la palabra del Señor y se había disciplinado a sí mismo, haciéndola su mayor deleite. ¿Te acuerdas de Roberto, de Marta y de Josué? No seas como Roberto, que pasa más tiempo en otras cosas cultivando su alma. Mi hermano, mi hermana, no seas como Marta, que se ha olvidado del poder de Dios. No seas como Josué, que su vida se vio atrapada por los deleites que no eran el Señor. Iglesia, que salgamos de aquí con la mente y el alma sedientas del Señor, animados en experimentar a Dios, conocerlo de manera profunda, caminar con Él de manera tal que aún nuestras caídas podemos verlos desde la victoria en la cruz
y nuestras victorias las vemos como frutos de su gracia en nuestra vida. Y que seamos conocidos al final de nuestra vida como hombres y mujeres que caminaron con el Señor como su deleite mayor. Señor, queremos venir a ti para pedirte que nos ayudes a caminar en la santificación que has propuesto como la meta para nuestra vida. Señor, que en este momento produzcas en nosotros sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las aguas, así tiene por ti, Señor, un clamor. Mi alma desea, anhela al Dios vivo, al Dios de mi salvación. Señor, si hay hermanos o hermanas que no tienen ni hambre ni sed, porque han bebido de otras cisternas rotas, Señor, concédeles beber del agua de Cristo, para que su alma se sacie, su mente se sacie y quieran más de Él. Queremos caminar contigo como caminaron los hombres de Hebreos 11, pero sobre todo queremos caminar como nuestro Señor Jesús. Gracias, porque dependemos de tu gracia y podemos conocerte de manera profunda. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.